Hola, en este vídeo hablaremos sobre las pruebas del software con JUnit. En primer lugar, definimos JUnit como las herramientas para elaborar pruebas unitarias específicas del lenguaje de programación Java. Las partes fundamentales de estas herramientas son dos: el caso de prueba o test case y la suite de prueba o test suite. Los casos de prueba son módulos o clases que contienen métodos para probar los métodos propios de una clase o módulo concreto. Es decir, para cada clase que se necesite probar, haría falta la definición de su correspondiente caso de prueba. Por otro lado, mediante las suites de pruebas, se organizaron los casos de pruebas, de tal forma que la suite agrupa los casos de prueba de módulos que tienen una relación funcional. Para descargar JUnit para Maven hay que ir a la dirección web http://umevnrepository.com/artifact/JUnit/JUnit. La opción más fácil para agregar JUnit a un proyecto utilizando Maven es agregar la dependencia en el POM de la manera que podéis ver en la diapositiva. Tras haber agregado JUnit al proyecto, solo queda implementarlo en los casos de prueba. Para ello, se crearán una serie de clases en las que se implementarán las pruebas que hemos diseñado. Esta implementación va a consistir, en primer lugar, en invocar el método que se está probando, pasándole los parámetros de entrada establecidos para cada caso de prueba y, en segundo lugar, comprobar que la salida que nos da sea la misma que la esperada. Además de dos pasos, a la hora de implementar las pruebas con JUnit se deben seguir una serie de buenas prácticas, como por ejemplo, nombrar a la clase pruebas igual que a la que se quiere probar, pero con el sufijo "-test". Por ejemplo, si se quiere probar la clase de pruebas se llamará clase test. Esta clase de pruebas se ubicará en el mismo paquete en el que estaba la clase probada. De esta forma se asegura el acceso a todos los miembros de tipo protegido y el paquete de la clase que se va a probar. Se crearán las clases de prueba en un directorio de fuentes diferente. Si los directorios fuentes de la aplicación se encuentran normalmente en un directorio llamado src, los fuentes de pruebas irían en un directorio llamado test. Los métodos de prueba tendrán como nombre el mismo nombre que el del método probado, pero con prefijo test. Por ejemplo, para probar método tendríamos un método de prueba llamado test método. Por último, es recomendable crear un método de prueba diferente por cada caso de prueba que se tenga. Por ejemplo, si para método hemos diseñado 3 casos de prueba, podríamos tener 3 métodos de prueba distintos: test método 1, test método 2 y test método 3. De esta forma, cuando se presenten los resultados de las pruebas, se podrá ver exactamente qué caso de prueba es el que ha fallado. Volviendo a las suites de pruebas, se debe recordar que a medida que se van aumentando los métodos de prueba, interesa organizarlos de una forma determinada. Mediante estas suites de pruebas, se pueden asignar métodos de prueba a grupos y así poder ejecutar conjuntos de pruebas a la vez. Para crear esta suite de pruebas, dependiendo del entorno en el que trabajemos, existen varias formas, pero la que se puede implementar en todos los entornos es colocando @runwithSuite.class al principio de la suite de pruebas para unir este método a la suite. Hasta aquí esta sesión de pruebas del software con JUnit. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.